porque me he encontrado contigo que eres un pesado, ¡Gloria a Dios! que me ha bende- pero que me ha bendecido mucho siempre tú, tu compañera, tu casa. De verdad soy de bendición. Amén. Y bueno, primero pues eso, sabes que os quiero mucho. Yo, mi compañera, os queremos mucho. Mi Y casa creo, igual, pastor. y creo, eso iba a decir, creo que es recíproco este cariño. Saludar a toda la audiencia, que Dios os bendiga, a toda la congregación. Amén. Pues eso, como he comentado, soy un joven de 50 años, que tengo 5 nietos, que Dios me ha bendecido mucho Amén. y que, bueno, pues llevo un tiempo en el Evangelio. Soy obrero de la iglesia de Caspe, me llaman Ninos y he tenido, entre otras cosas, el privilegio de tener un tiempo con la iglesia grande de Huesca, el templo, que me fueron de muchísima bendición y por causas que vinieron de golpe, pues un poco precipitado fue, tuve que salir, pero el tiempo que Dios permitió que estuviéramos, yo y mi compañera, nos bendijeron mucho, verdaderamente, pues creo que de los pastoreos que he hecho yo, para mí ha sido, y mi compañera, el más completo, porque hasta ese momento, normalmente salíamos de las iglesias y siempre mi compañera había estado de alguna manera dañada, pero en esta ocasión salimos los dos victoria con mucho ánimo. Mi compañera siempre salía desanimada porque se encontraba pues con adversidades y, y fue la primera vez que los dos salimos en victoria y espero que no sea la última Amén. del Señor. Y eso pues el Juan lleva días diciéndome que tiene el canal este, que es de mucha bendición, y me dice, mira, claro, le he caído bien y tengo enchufe. ¿Sabes? ¿Sabes de corazón que eres mi maestro espiritual? Se lo comentaba aquí a ellos. Para mí eres mi maestro espiritual. El conocimiento que ha adquirido en el tiempo que estuvo él con nosotros, la verdad que ha sido para mí, para mi persona, para mi vida espiritual, para mi casa, ha sido de gran bendición, porque muchas cosas que no teníamos ese conocimiento, gracias a esta persona del Señor, que es muy grande, Dios la bendiga juntamente con toda su casa, a mí me ha expandido la mente, o sea, es como cuando los niños chiquiticos aprenden cosas nuevas, pues yo me sentí igual. A mí la mente me explotó de una manera que me expandió la mente, la Trinidad, el tema de cosas que no se deberían hacer, como fiestas paganas, mil cosas. La verdad que para mí, en mi corazón, en mi alma y en mi vida, está guardado y es mi maestro espiritual. Aunque él diga que no, yo lo siento que sí. Yo voy a utilizar una palabra, ¿verdad? Una frase muy conocida, muy famosa, y quiero sentirme o quiero presentarme como se presentó Juan el Bautista, ¿verdad? Y decir que yo simplemente soy la voz de uno. Gloria. Aleluya, que es nuestro Dios. Amén. Bien, pues vamos a meternos un poquito en el tema. La verdad es que el otro día ya me lo había comentado hace tiempo y el otro día pues se terció. Y el otro día me hizo una pregunta mi hermano, que es pastor también. Es un poquito más joven que yo en la carne, pero tiene más años de ministerio. Quizás algunos lo conozcan. Mi hermano es el Lero de Caspe, ¿vale? Y, y hablando dice una frase y de alguna manera me chocó, ¿verdad? Y dice, porque yo le iba a hacer una pregunta y no sé por qué me dice, ¿sabes qué pasa? El mayor engaño que tiene Satanás hacia la iglesia es que la iglesia se piense que es salva. Y me hizo meditar un poquito, ¿verdad? Porque, claro, si a Satanás le conviene que pensemos que somos salvos. Una cosa es que pensemos que somos salvos
Y otra cosa es que verdaderamente seamos salvos. Claro, son dos cosas distintas. Y muchas veces eso me lleva a pensar, es que soy del culto, soy aleluya, que ya está en desuso la palabra aleluya, ¿verdad? Soy aleluya. Y por eso nos creemos que somos salvos. No, la salvación es un poquito más, tiene un poquito más de exigencia. No se trata solamente de acudir con religiosidad a los cultos, porque la religiosidad en sí no salva, sino que tenemos que ir a los cultos para encontrarnos con Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, el dador de la vida, pero también para, como ha dicho, ¿verdad?, aprender, de aprender de mí, de Jesucristo, que soy manso y humilde. Gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender a ser pues mansos y humildes, aleluya, y, y gloria al Señor, descansar, confiar en Cristo. Porque una cosa es que pensemos que somos salvos, pero otra cosa es que verdaderamente llevemos una vida de salvación. Porque a Satanás que pensemos que somos salvos, le da igual. Mientras vea que estás en un engaño, te dice sigue. Si el que tú sigues y el que sale ganando es él. Porque es una alma que no se salva. ¿Vale? Por eso, cuando me lo dijo el Juan, digo, mira, voy a tocar un estudio así un poquito, lo intentaré hacer, bueno, como Dios quiera. Iba a decir breve, pero bueno, siempre que soy fácil de verborrea, ¿vale? Pastor, siéntete libre, estás en casa. Quiero deciros que si en algún momento tenéis alguna pregunta, no me importa, ¿vale? Porque a mí me gusta que las enseñanzas sean didácticas, participativas y que haya una interlocución, ¿vale? Y en cualquier momento, si alguien me quiere... Para un momentito, explícame un poco mejor. Hay dos opciones. Que pueda explicarlo mejor porque tenga la capacidad o que simplemente diga, pues mira, hasta ahí no llego, lo buscaremos y en otro momento, tú sabes que siempre, ¿verdad? Solía contestar así, porque es verdad, no, hay cosas que a veces pues se me escapan, no llego. Hay su suegra, que Dios la bendiga, del Juan, me hacía cada pregunta que a veces me tenía que dar 10 segundos pensando, porque ahora disfrutaba con ella, porque eran preguntas muy buenas. Por eso que no me importa, ¿vale? Que me detengáis un ratico y participéis, ¿vale? Que así nos sentimos todos más a gusto, más cómodos, ¿vale? Amén. Bien, mira, te pediría, Juan, ¿vale? Que presentes tú la reunión y lo que va a acontecer a partir de ahora en el nombre de Jesús. Venga. Señor y Padre Celestial, mi alma te ensalza, te alaba y te glorifica, Señor. En esta noche, Señor, te presento, Señor, este estudio bíblico, Padre mío, para que tú llegues a las almas, a la vida y a los corazones, Padre Santo. Que tú llegues a las mentes, Señor, que les hagas entender y comprender este estudio, papá. Te presento, Señor, al portador de tu palabra, Padre mío, para que tú lo respaldes, Señor, y le des esa unción que él necesita para que a través de él, Señor, tú, Padre mío, puedas traer esa bendita palabra y ese bendito estudio, papá. Te presento, Señor, también a todas las personas que nos están viendo, Padre mío, y a las que no nos ven, Padre Santo, para que tú, Señor, en esta noche tomes el dominio, Padre mío, de todas esas almas, esos corazones y esas vidas, Señor, para este bien que nos va a hacer, papá. Te presento a los enfermos que hay en cada rincón del mundo, Señor, para que tú los sanes con poder y con gloria, bendito Dios. Te presento a los necesitados de tu pueblo para que tú los sustentes con un cachico de pan, Señor, o con un techo, Padre mío. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor, y por las que no nos das también, Padre Santo. Gracias porque un día más tú nos has dado ese privilegio de poder estar aquí bajo tu bendita presencia, Señor. Gracias por este culto que nos vamos a gozar en esta tarde, Padre mío. Te lo presento todo en tu bendito nombre, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y amén. Aleluya. Bien, pues como os habéis dado cuenta y he dicho, ¿verdad? Vamos a tocar un tema de tipo estudio, ¿vale? Sobre la salvación. Y quiero partir con el texto de referencia, Job 25:4. Y aquí lo que nos hace
el escritor del libro son dos cuestiones, dos preguntas. La primera dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y al final, gloria al Señor, esta pregunta y otra que está en el texto, ¿verdad? Y dice: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Aleluya. Hace dos preguntas, dos cuestiones, y al final de todo os responderé a las dos. Aleluya. Gloria al Señor. Pero antes de responderos, os voy a dar argumentos para que las respuestas os parezcan las adecuadas, ¿vale? Gloria al Señor. Vemos aquí como el escritor cuestiona el cómo, ¿verdad? Pues la primera pregunta es: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo el hombre puede justificarse? Pregunta porque de alguna manera pues no lo sabe o quizás duda, ¿verdad? Porque muchas veces pues también hemos dudado los cristianos, ¿verdad? De cosas. Porque miren, el que no duda, la duda es buena, porque la duda significa que tú crees y que tienes un conocimiento, porque el que no cree o no tiene conocimiento no duda, simplemente está exento de todas esas cosas porque no tiene conocimiento, ¿verdad? El que tiene conocimiento le puede asaltar la duda, ¿vale? Entonces viene a cuestionar pregunta, ¿cómo se justificará el hombre? La otra pregunta es: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Verdad? Pero aquí la palabra justificación no viene a decir justificarse como objeto de excusa, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo ya mis hijos pues no van al cole, pero mis nietos sí. Y viene mi nuera y dice: a ver, que tenemos que hacer un justificante porque hoy no ha ido la Anaís, que es mi nieta, ¿vale? Una de mis nietas, y le hacen un justificante, lo presenta delante de la maestra, y eso justifica la falta. Digamos que la excusa de no haberse presentado, de haber estado ausente en la clase durante un tiempo, ¿verdad? Pero aquí esta palabra justificación no viene a ser como que ¿con qué excusa vamos a ir delante de Dios? Porque con excusas delante de Dios, claro, podemos ir con excusas ante los hombres, pero ante Dios, que el ojo de Dios todo lo ve, ¿verdad? No podemos, sino que tenemos que ir con justicia. Aquí, ¿verdad? La palabra justificación viene a decirnos que es con qué justicia, ¿verdad? ¿Con qué justicia vamos a probar nuestra inocencia de nuestro delito? Aleluya, gloria al Señor. Porque claro, miren, el hombre desobedeció a Dios. Y nos enseña la Biblia que por la desobediencia vino el pecado, por el pecado vino la muerte y vino la destitución del hombre de la presencia de Dios, ¿verdad? Y podemos ver cómo cuando ya se escriben los primeros capítulos, cuando habla ya fuera del Edén, vemos que el hombre, en vez de ir en busca de la reconciliación con Dios, lo primero que pasa es que un hermano por envidia mata a otro, ¿verdad? O sea, que el hombre, paulatinamente, desde que fuimos destituidos de la gloria de Dios, el hombre natural, fuera de las cosas del Señor, pues tiende a alejarse en vez de acercarse a Dios, siendo que la verdadera necesidad del alma de los hombres es acercarse a Dios y no alejarse, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces quiere decir, ¿verdad?, esta justificación de con qué justicia, porque claro, cuando tú vas a probar que no eres culpable de un delito, la justicia tiene que avalarte, ¿verdad? Un abogado tiene que sacar la cara por ti, argumentar y convencer al juez de que con esos argumentos, pues no eres culpable del delito que se te acuse, ¿verdad? Pues de esta manera el hombre viene a decir: ¿cómo podré justificarme delante de Dios para que no sea hallado de mis delitos, culpable de mis delitos, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser absuelto? Porque el hombre debemos de preocuparnos, gloria al Señor,
¿verdad? En esta vida por, aleluya, hallar el perdón de Dios. Porque si hallamos el perdón de Dios, podremos descansar eternamente. Gloria al Señor. Porque el que no haya el perdón de Dios, pues está condenado al infierno, ¿verdad? ¿Y quién va al infierno? Aquel que no haya justificación para con Dios. Porque todos los que no haya justificación para con Dios van a ser culpados de la muerte de Jesucristo. Ese juicio, ¿vale? Los que no tienen justificación para delante del Padre, estos van a ser hallados y juzgados como culpables de la muerte de Jesucristo. Alguien inocente, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero sin embargo, para los que creen, aleluya, y se han acercado y se han rendido a los pies de la cruz, ¿verdad? Pues ese mismo acto de la muerte de Jesucristo nos da la justificación delante del Padre. ¿Vale? ¿El castigo del pecado cuál es? Pues miren, la muerte. Pero la gente muchas veces se olvida, porque dice la muerte carnal. Sí, pero es que no, el hombre no va a pasar por una muerte carnal. Hay tres tipos de muerte. Está la muerte carnal, todo hombre, porque no entrará carne ni sangre, ¿vale? Todo hombre, si no se ha arrebatado junto con la iglesia, pues hallará muerte carnal, pero hay una muerte que es espiritual, ¿verdad? Todos los hombres gentiles, los que no están, los impíos que no conocen ni aceptan a Jesucristo, viven en una muerte espiritual y cuando les toque tendrán una muerte carnal, pero que además después de la muerte carnal van a tener una muerte eterna. Sin embargo, ¿verdad? Los que vivimos en Cristo y para Cristo, decimos que después de la muerte vamos a tener vida eterna. Gloria al Señor. Entonces hay tres muertes para todo hombre que no acepta a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué explico esto? Porque sencillamente el hombre está perdido en sus pecados. Y estos pecados son los que culpan al hombre y le condenan. Por tanto, el hombre se da cuenta de esto y de alguna manera quiere salvarse. Algunos dan con la tecla de la salvación y otros pierden el tiempo creyendo que la van a encontrar, yo que me sé, con el dinero, con las cosas mundanas, pero el único que tiene la salvación es Jesucristo. O sea, el hombre está buscando la salvación, ¿verdad? Tanto el cristiano como el que no es cristiano. Inconscientemente todo hombre, porque tu espíritu te empuja al que haga las cosas buenas y por tanto lo mejor que hay para nuestra vida es buscar la salvación, el perdón de Dios. El origen, voy a hablar un poquito, ¿vale? De la palabra salvación viene del latín salus, que significa salvaguardar. O sea, guardarnos del mal, bien sea mal físico o mal espiritual. La palabra salud también viene del latín, que es salvus, que significa salud, o sea, bienestar. Y cristianamente hablando, la palabra salvación tiene un alcance espiritual más que físico. Gloria al Señor. Porque como he dicho, el cristiano debemos de preocuparnos, voy a decir, no lo he dicho, lo voy a decir ahora, debemos de preocuparnos más de nuestro espíritu que de nuestro cuerpo. Porque tenemos que entender que lo que va a Dios, que lo dio, es el espíritu. Pero sin embargo la palabra del Señor nos enseña que no entrará carne ni sangre, sino espíritu al reino de los cielos. Aleluya. Por eso, cristianamente, ¿vale? La palabra salud viene a ser más bien el bienestar espiritual más que el físico, ¿vale? Aunque comúnmente la salud la achacamos, ¿verdad? O la relacionamos con la salud física, en este caso sería
la salud espiritual, que es la que más nos conviene, puesto que el cuerpo se queda aquí, el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y va a volver a Dios para ser condenado o para ser salvo. Gloria al Señor. Así podemos decir que la salvación es un regalo, el cual recibimos los hombres únicamente por mediación de la muerte de Cristo. No se alcanza por méritos propios, ni con sacrificios propios. La salvación es dada por Dios. Es la reconciliación con Dios por la cancelación de los pecados. Aleluya. Es ser librados de la ley y por lo tanto, siendo librados de la ley, de la condena de la ley. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, el estado de la humanidad es un estado de perdición. ¿Y dónde se encuentra perdida la humanidad? Pues miren, voy a enumerarles y también las voy a ir tocando, ¿vale? Pues está perdida en el rechazo de las evidencias de la existencia de Dios. También vemos como la humanidad está perdida por la desobediencia a su propia conciencia. También vemos que está perdida la humanidad por su relación con el mundo. Que cuando la relación con el mundo es mucha, acabas teniendo una relación con Satanás y por tanto acabas teniendo una tercera relación que es con el pecado. ¿Verdad? ¿Y por qué también está perdido el hombre? Por la ruptura. Claro, porque si tenemos relación con el mundo, tenemos relación con Satanás y relación con el pecado, esto no hay que ser muy listo ni estudiar mucho. ¿Esto a qué le lleva al hombre? A la perdición más grande, que es una ruptura de la relación con Dios. Eso es el hombre natural, el hombre impío, el hombre gentil, el hombre que quizás algunos, por desgracia, han conocido o saben de que hay un Dios, pero sin embargo, pues dan más valor, se dejan arrastrar por las corrientes de este mundo y son llevados por esas corrientes, ¿verdad? Gloria al Señor. Miren, he nombrado que se pierden en el rechazo de las evidencias, ¿verdad? Miren, creo que es el Salmo 19 que dice, ¿verdad? Los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Y el firmamento su creación. Aleluya. Es fácil ver evidencias de la existencia de Dios, ¿verdad? Y el hombre rechaza estas pruebas. El hombre las rechaza. Si alzamos los ojos al cielo, ¿verdad? Ya lo dice el Salmo. Los cielos cuentan, ¿verdad? Las estrellas, el firmamento confirma la creación. Miren, yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros subimos y cogemos un puñado de nieve del Everest, que es la cordillera más alta, casi a 8.800 y pico metros de altitud, cogemos un puñado de nieve. Vamos a la cordillera de los Andes, que la primera está en Asia, la de los Andes está en Sudamérica. Vamos a los Apalaches y cogemos nieve de los Apalaches que está en Norteamérica, en los Urales, que está allí, ¿verdad? O en los Balcanes, que están en Europa, en el Kilimanjaro, en Asia. Cualquiera de estos cumbres donde hay nieve y cogemos distintamente, ya no un puñado, fuéramos capaces de coger toda la nieve que hay en cada una de estas cordilleras y al microscopio pasáramos cada uno de los copos de nieve, ¿cuántos miles de millones de copos de nieve no habría? ¿Verdad? Pues ¿saben algo? Los científicos se han matado durante años mirando los copos de nieve. ¿Y saben cuál es la conclusión? De que no hay dos iguales. No hay dos iguales, aunque los cojas juntos en la misma cordillera o a miles de kilómetros. No hay dos iguales. ¿Y eso qué me dirás? ¿Y qué quiere decir eso? Ninos, fácil. Ahí veo el poder de Dios.
el poder creador de Dios. Porque miren, los hombres, ingenieros, son limitados en hacer prototipos, en hacer modelos, y siempre se repiten, al final se repiten, porque no hay capacidad de creación, pero sin embargo hay todos los millones de copos de nieve y ninguno se repite. Y tienes que mirarlos al microscopio, si no te das cuenta, ¿vale? Ninguno se repite. Y eso para mí es el poder creativo de Dios, que es un poder creativo ilimitado, sin límites, porque Él es un Dios sin límites. Por eso es un Dios creador y además un creador perfecto, porque toda la creación es perfecta. Lo malo que el hombre por el pecado no solamente ha afectado a que ha sido, ¿verdad?, destituido de la gloria de Dios y ha sido, aleluya, llevado a la muerte, sino que también, porque si ustedes leen la Biblia, en la Biblia dice, después de que el hombre ha pecado, dice, y ahora, también afectó a la tierra y ha afectado a todo el universo, dice, y ahora, no antes, ahora, a partir del pecado, la tierra producirá espinos y abrojos. ¿Qué quiere decirse? Que la tierra no daba malas hierbas hasta que el hombre no pecó. O sea, que el alcance del pecado va mucho más allá. Ha intervenido en la propia creación, porque antes en la tierra Dios no propuso que hubieran malas hierbas, espinos y abrojos, pero a causa del pecado de los hombres sí, los ha habido, ¿verdad? Y claro, niegan las evidencias y ¿qué ocurre? Que en vez que acaban negando las evidencias de la existencia de Dios, de la creación divina que ha hecho Dios, ¿verdad? Pues ¿qué ocurre? Que Satanás nos engaña y ¿cómo han terminado los hombres? Adorando a lo creado. O sea, que hasta el propio pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, cuando tienen miedo un poquito porque se ha ido arriba del monte el Moisés, ¿qué hacen? Imitar a los demás pueblos y hacen un becerro y adoran a un ser que ha sido creado por Dios, que todo lo creado tiene que adorar a Dios y nada merece. ¿Verdad? Incluso vemos como cuando está en la isla de Patmos Juan, se le presenta al ángel y Juan viene a arrodillarse, viene y dice, no te equivoques, que yo no soy Dios, que soy un ángel. No, a mí no tienes que adorarme, ¿verdad? Porque claro, el hombre cuando vemos algo que nos sorprende, pues tendemos a pensar que es algo, pues eso, de Dios, y no, pero no, nosotros tenemos un conocimiento, ¿verdad? Y han adorado, pues eso, a los animales, a las estrellas, a los planetas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? La siguiente punto es la desobediencia a nuestra propia conciencia, porque Dios nos ha dotado de ese mecanismo que es la conciencia, ¿verdad? Porque miren, somos cristianos, yo ya de 30 años que conozco al Señor, ¿verdad? Y todos hemos pasado por momentos de aquello que te has visto, voy a actuar de una manera no apropiada como cristiano, ¿verdad? Y has tenido la intención y el primer pronto a lo mejor ha sido de actuar de esa manera inapropiada, pero ¿verdad que ha habido algo como que te ha golpeado, te ha cortado la respiración y te ha puesto en alerta? Eso es la conciencia, el mecanismo que Dios nos ha dado, que nos lleva a decir, ¿qué estás haciendo? Eso es de parte de Dios, ¿verdad? Romanos 2, 14, 15 dice esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? Esto está escrito en el libro de Romanos, capítulo 2, ¿verdad? Ahí vemos que aquí nos dice que incluso los gentiles tienen un mecanismo de conciencia. Claro, si la conciencia te avisa, pero no le haces caso, al final es una conciencia que muere. Pero si vienes a Dios,
Él te da mecanismos para resucitarla, igual que resucitó a Lázaro, puede resucitar la conciencia de cada uno y tenemos que hacerle caso a nuestra conciencia, que es algo que viene de parte de Dios, para avisarnos de cuando estamos haciendo las cosas mal, porque las cosas hechas mal muchas veces se convierten en pecado, se convierten en cadena y por tanto en destitución de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Verdad? Los hombres hemos sido dotados por Dios de esa conciencia moral, ¿verdad? Y es como que en algún sitio de nuestro ser, pues Dios nos escribe las pautas, la ley, ¿verdad? Y esto es lo que nos hace diferenciarnos, diferenciar y entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero aun a pesar de esto, el hombre ha sido capaz de anular su conciencia a base de ignorarla, ¿verdad? Y esto ha hecho que se endurezca su corazón y por tanto al endurecerse el corazón, cuidado, ponemos resistencia a la gracia de Dios. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿verdad? Porque esto hay una tendencia de los seguidores de Juan Calvino que dicen que la gracia es irresistible. O sea, que si Dios te ha escogido y te quiere llenar de gracia, tú no puedes resistirte. Y por tanto viene esa mentira del diablo, que los calvinistas dicen que el salvo siempre es salvo. Lo voy a hacer así exageradamente. Vienen a decir, yo lo prediqué esto, ¿te acuerdas, Juan? Prediqué. Vienen a querer decir que, bueno, que si tú has venido un día al culto, te has acercado, por entrar ese día al culto, has recibido la gracia de Dios, es contigo, no has podido a poner resistencia a la gracia de Dios, ¿verdad? Y a partir de ahora tú ya eres salvo. Vivas como vivas. Vivas como vivas. Aunque vivas en el pecado más absoluto. Y eso es una mentira del diablo. Por eso tenemos la advertencia, ¿verdad? En Hebreos que nos dice cómo descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? O creo que en Filipenses dice que cuidemos con temor y temblor la salvación, ¿vale? No la descuidemos, vamos a cuidarla. ¿Por qué? Porque la salvación, igual que cuando te acercas a Dios, la recibes por gracia, gloria al Señor, ¿verdad? También la puedes perder si la descuidas y un día no eres salvo, vienes a los pies del Señor, te regala la salvación, pero si tú, aunque has conocido a Dios, ¿verdad?, le das la espalda a Dios y vives perdidamente, esa salvación que Dios te dio, no te la quita Dios, porque Dios no es así. Satanás sí que viene a quitarte, a matar, robar y destruir, pero Dios no. Pero sin embargo, al descuidarla, tú la pierdes. Y no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque nos hemos descuidado, ¿verdad? El tercer punto es que están perdidos por su apego al mundo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, no voy a, porque si no será muy largo, en Efesios 2:25 o Santiago 4:4 viene a darnos algunas pinceladas sobre este tema, ¿verdad? El hombre ama el orden humano y no el orden divino. El hombre ama al mundo y las cosas de este, y no ama al cielo y las cosas del cielo. El hombre cree en sí mismo, en su fuerza, no en Dios y en el poder de Dios. Y todo esto no es porque no puedo creer en Dios, sino porque no quiero creer en Dios. ¿Vale? Por eso dice también en Hebreos, ¿vale? Dice, claro, y como no quiero creer, ¿qué hago? Peco voluntariamente. Claro, y ahora viene una de las advertencias que dice en Hebreos, ¿vale? Lo parafraseo, no lo hago literal, pero viene a decir, para el que peca voluntariamente, dice, para este ya no hay sacrificio. Queriendo decir, al que peca voluntariamente,
No le puede ser efectiva la sangre de Jesús. No puede ser efectiva la sangre del Cordero. ¿Vale? Porque una cosa es como dice Juan, hijitos míos, mirad de no pecar. Dice, pero si acaso cayerais, pecarais, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos tenemos ocasiones que resbalamos, nos caemos. Y Dios aboga por nosotros y dice, Señor, perdónalos, ¿verdad? Pero sin embargo, en el libro de los Hebreos dice, el que peca voluntariamente, para este no vale. Cuando hemos caído, Dios, Jesucristo, le enseña las manos traspasadas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y mira, mi sangre ha sido derramada por ellos, perdónalos. Y la sangre del Señor es efectiva. Ahora, el que vive continuamente en el pecado y peca sabiéndolo, para estos no hay salvación. ¿Por qué? Porque la sangre del sacrificio no es efectiva para estos. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso los calvinistas pues están muy perdidos. Dicen que el salvo siempre es salvo. Mentira del diablo para engañarnos. Como he dicho, la mentira de a muchos de la iglesia que dicen, ya soy salvo por ir a la iglesia. No, no, eres salvo porque guardas los mandamientos de Dios y vives en ellos. Bien, ¿verdad? Otro motivo por el que estamos perdidos, ¿verdad? Por la relación que tienen los hombres con Satanás. ¿Por qué? Porque he dicho, claro, estamos apegados al mundo, acabo de decir, ¿verdad? A las cosas del mundo. Nos vemos arrastrados, ¿verdad? Y más a la velocidad que se vive hoy en el siglo XXI. Es una corriente muy fuerte. Está cogiendo mucha fuerza la corriente mundana, ¿vale? Y cuando estás metido en la corriente del mundo, porque estamos perdidos en los, ¿verdad? En el apego al mundo, terminamos relacionándonos, los que tienen apego al mundo acaban relacionándose con Satanás, ¿verdad? Y el hombre se ha alejado de Dios y se ha dejado en las manos de Satanás, ¿vale? Y no lo admite, ¿vale? Pero en primera de Juan 5, 19 creo que es, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria al Señor, repito, primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quién? Los cristianos, la iglesia. Somos de Dios porque nos ha comprado con su sangre. Y hace referencia a la iglesia. Sabemos, Juan dice, sabemos que nosotros somos de Dios, la iglesia. Dice, y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Creo que son 3 veces, si no me equivoco, que dice o se refiere la Biblia a Satanás como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. No es rey, pero de alguna manera le ha permitido que se haga un principado Satanás en la tierra, ¿verdad? Porque no puede ser rey jamás porque solo hay un rey. Es Jehová de los ejércitos. Pero los que no son de Dios son y están bajo el maligno. Así como los que somos de Dios estamos bajo la sombra de las alas del Altísimo. Gloria al Señor. Están perdidos también porque tienen, claro, al estar perdidos en las cosas del mundo, en el apego al mundo, vienen a tener una relación con Satanás, ¿vale? Vienen a tener una relación con el pecado. ¿Por qué? Porque todo esto, como he dicho antes, que apegas al mundo, vas a las cosas de Satanás y empiezas a vivir en el pecado, ¿verdad? Y están perdidos estos hombres, o el hombre se pierde porque la relación con Dios está rota. ¿Vale? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor, lo que he dicho antes. Los que no aceptan a Jesucristo, no reconocen a Dios, a Jesús, como como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el Salvador, como el Redentor, aleluya,
van a ser culpados de la muerte de Cristo, porque van a decir, por vuestra culpa la muerte, va a decir el Padre, por vuestra culpa la muerte de mi Hijo en vosotros ha sido vana. Sin embargo, cuando alguien ha venido como la Iglesia a los pies del Señor, dice, por vuestra culpa, por acercaros a los pies de la cruz, la muerte de mi Hijo no ha sido en vano, sino que ha dado vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. La misma muerte a uno les condena, la misma muerte de Jesucristo a otros nos da salvación. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, ¿verdad? En Efesios 2:12 podemos leer, dice, en aquel tiempo en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le está hablando a la Iglesia y dice, quiere decir, en aquel tiempo estabais. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Antes del sacrificio de Jesucristo, antes de que os entregarais a Dios, antes de que reconocierais a Jesucristo como el Salvador de la vida. Antes, en esos momentos, cuando no aceptasteis a Jesucristo, estabais alejados, ¿verdad?, de la ciudadanía de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y no teníamos esperanza, ¿verdad? Y vivíamos sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, ahora que la Iglesia ha reconocido al Señor, ha aceptado a Jesucristo, ahora tenemos una esperanza y una esperanza de vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Por eso en 1 Juan 5:12 dice, el que viene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, ¿verdad? Por eso los que viven perdidamente en el mundo entran en esa espiral, en esa vorágine de pecado, de relacionarse con Satanás. Y claro, no tienen vida. Porque la paga del mundo, dice la Biblia, es muerte. Pero la paga de Dios es vida y vida en abundancia. Miren los aspectos fundamentales para la salvación. ¿Vale? En Isaías 43:11 podemos leer, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Os repito, Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor. No hay nada ni nadie que pueda salvar nuestra alma. Porque es verdad que en la tierra Dios ha capacitado a cirujanos, a doctores, que pueden salvarnos en algunas ocasiones, no siempre, por desgracia, de una muerte segura, por una enfermedad, ¿verdad? Por una dolencia. Pero Dios los ha capacitado a estos médicos y pueden ayudarnos para salvar la vida carnal. Y no pueden hacerlo siempre, para siempre, pero en ocasiones. Y damos gracias a Dios, porque Dios ha permitido formar a estos hombres. Aleluya, porque la ciencia es de Dios, dice la Biblia. ¿Vale? Pero no hay quien salve el alma del hombre. Solamente Dios. Y lo dice Isaías 43:11. ¿Verdad? Solo Dios da la salvación. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de Jesucristo. Lo hace a través de Jesús. Miren, todo lo del Antiguo Testamento, todas las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento, vienen a ser un reflejo, y ya lo dice en el libro de los Hebreos, dice, porque habiendo hablado Dios muchas veces por los profetas, ¿verdad? Dice, ahora habla por su Hijo. Dice, y viene a explicar, y dice, porque todo lo de antes de Jesucristo era como el reflejo de un espejo. Pero ahora, a partir de Jesucristo, ya no es el reflejo, ahora estamos viviendo en la luz. Aleluya. Y además, miren, no piensen que los espejos de la época, de cuando se escribió el libro de los Hebreos, eran como ahora de cristal y te veías tal como eres. No. Los espejos eran superficies metálicas de bronce normalmente, y el bronce es oscuro, que estaban muy pulidas, y allí se veía un reflejo que más que
Claro, porque cuando decimos el reflejo de un espejo, pensamos en un espejo moderno. No, no, no. Quiere decir, era un reflejo pobre, ensombrecido, ¿vale? De todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento representaba, ¿vale? Y uno de los aspectos, que es algo que, miren, el tabernáculo movible que llevaban por el desierto tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y hay un día que el Señor se presenta a Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el atrio era donde se reunían, por eso digo que todas las cosas representaban e indicaban y eran un reflejo de lo que iba a venir, que era Jesucristo, ¿vale? El atrio representaba donde estaba la humanidad, el mundo, los hombres. El lugar santo era el camino obligado que tenían que tener, ¿vale? Y pasar el lugar santo, ¿vale? Hasta el lugar santísimo. Para ir al lugar santísimo tenías que pasar previamente por el lugar santo. Y luego en el lugar santísimo era donde estaba el arca y el Espíritu de Dios viviendo, ¿verdad? Es verdad que solamente podía una vez al año el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, ya nos estaba indicando, y por eso un día dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los hombres que querían, los sacerdotes, llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, tenían por obligación que pasar por el lugar santo. Si queremos llegar al Padre, si queremos llegar al trono de la gracia, por eso se rasgó el velo cuando Jesucristo fue crucificado, para que ahora todos tengamos acceso directo. Pero claro, no podemos ir, pero el hombre somos de atajar. No, no, no. Si quieres llegar a la presencia del Padre, tienes que pasar por fuerza. Por eso dice: tened en cuenta, yo soy el camino. Y soy el camino verdadero. Y soy la vida. Y tenéis que pasar obligatoriamente por Jesucristo si queréis llegar al Padre. ¿Verdad? Por eso dice Isaías 43: yo Jehová, yo, y fuera de mí no hay salvación. No hay quien salve, dice, ¿verdad? Y Dios nos da la salvación, pero siempre a través de su Hijo, ¿vale? Y la salvación tiene estos aspectos, algunos que son fundamentales. Primer aspecto, la justificación. Podemos leer Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Somos justificados por fe. Y en esta fe tenemos paz con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la acción de Dios que perdona los pecados, ¿verdad? Y que nos hace justos ante Él. Por su gracia. Al creer en Cristo, y que Él nos sustituyó en la cruz, que era el lugar que nos merecíamos nosotros por nuestros pecados, pero Él voluntariamente, por amor, se entregó, sabiendo que aunque nosotros nos hubiésemos entregado, no teníamos la talla para cumplir con el plan divino, ¿verdad? De forma que no solo somos perdonados, sino que además se borran nuestros pecados, nuestros antecedentes, ¿verdad? Entonces el hombre que es injusto se entorna delante de Dios a través de Jesucristo. El hombre injusto se torna en justo a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Verdad? La justificación es un acto de gracia por el cual Dios perdona nuestros pecados y nos otorga la calidad de justos ante Él. Solo en virtud de la justicia de Cristo, y que solo se recibe por fe. Por eso el mundo está condenado por el pecado y el hombre es incapaz de justificarse por sí mismo. ¿Y quién necesita? Necesita un redentor. Y el único redentor es Jesucristo. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo alcanzamos esta justificación? Por la fe y por el arrepentimiento.
Por eso dice Romanos 5:1, somos justificados por fe, no por obras o hechos. Si así fuera, no se tendría que haber abolido la ley, pues no necesitábamos la gracia, ¿verdad? Entonces, por la ley solamente la cumplió un hombre, que fue Jesucristo. Entonces, como no es que la ley fuera mala, es que el hombre no tenía la capacidad de cumplir con la ley de Dios. La ley no es mala, porque si la cumples, eres salvo. Pero siendo incapaces por nuestros pecados y por nuestra mala manera de vivir, Dios proveyó de un sacrificio justo que fue no el de los corderos que tapaban, sino el del Cordero de Dios que limpia el pecado, ¿verdad? El arrepentimiento es la acción que activa, fortalece nuestra fe y la hace efectiva, ya que el arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Otro de los aspectos, la regeneración. Esto es la transformación del hombre, ¿verdad? Regenerarnos, ¿verdad? La transformación del hombre en lo espiritual y en lo moral. Claro, porque antes de conocer al Señor no teníamos espiritualidad, ¿verdad? Y teníamos una moral baja. Teníamos una ética mala, perdida, ¿verdad? Y así, en la regeneración, al cristiano se le otorga una nueva naturaleza, que ya no es una naturaleza pecaminosa ni corrupta, sino la regeneración, ¿verdad? Y es posible cambiar. Y cambiando, hallaremos la gracia. Y dice que por gracia somos salvos. Aleluya. El hombre regenerado tiene frutos del Espíritu, que son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Cuando te has regenerado y tienes los frutos de Dios, ya no hay ley que te condene, ¿verdad? Entonces, tenemos que regenerarnos a través de Jesucristo. Y luego la santificación. Santificación significa santidad, apartarnos del mundo para vivir en Dios, ¿verdad? La santificación es apartarse del pecado y venir a Cristo, es estar en Cristo, ¿verdad? Y es enfrentarse al pecado, ¿vale? Y la santificación tiene dos procesos. El primero, que es un proceso inmediato, ¿vale? Una vez nos convertimos, nos separamos del mal. Porque si no eres capaz de separarte del mal, es que no estás convertido. ¿Vale? Entonces, cuando veamos a alguien que viene al culto y ofrendo, tal, oro, y verdad, pero hay muchos que pueden ser como aquel fariseo. Señor, yo ayuno, oro y diezmo y no soy como ese. Pero aquel, ¿verdad? Que no se levantaba y se ponía en pie ni hacía tocar tambores para que vieran que estaba ofrendando y orando. Pero aquel en un rinconcito, acongojado y apesombrado, ¿verdad? Se golpeaba en el pecho, que era un publicano, mal visto, mal considerado por los hombres, ¿verdad? Pero decía, sé propicio a mi pecado, Señor. ¿Verdad? Claro, ¿por qué? Porque el que viene delante de Dios y ha sido regenerado, transformado y vive en la santificación, se da cuenta y dice, perdóname, Señor, y se separa del mal. Y por eso pero sin embargo, el que no ha tenido esta transformación, no está santificado, mira y dice, juzga a los hombres, creyendo que pueden juzgar como si solo Dios es juez, ¿verdad? Entonces, es un proceso inmediato. Cuando verdaderamente te has convertido, no verás, ¿verdad?, que te digas que estás convertido y sigues solapado al mal, sigues solapado a una mala manera de vivir. No,
Si estás santificado y te has convertido, de inmediato tienes que dar la espalda al mal, ¿verdad? Y el segundo proceso de la santificación es una santificación progresiva, ¿vale? Que a pesar de estar separados, estar dos, tenemos una vieja naturaleza, a la cual debemos de vencer, pues eso, apartándonos del mal, ¿vale? El primer proceso que es inmediato, Dios te hace ver las cosas que están mal, que antes no las veías mal, y ahora como las ves mal, de alguna manera las rechazas o intentas esquivarlas. Pero con el paso del tiempo, la segunda parte de la santificación, a estas cosas que antes no las veías mal, ahora Dios te ha dado la capacidad de verlo mal, ahora las rechazas, las apartas, las alejas, ¿vale? Bueno, pues ya estamos llegando al punto final. Pero, bueno, una horita casi, ¿eh? Vale, y la conclusión sería la siguiente, la conclusión de todo esto que hemos hecho tipo estudio, ¿verdad? Pues primeramente diríamos, o podríamos llegar a la conclusión de que la salvación es el regalo que Dios da a aquellos que creen en Cristo. Corresponde, por lo que hemos escuchado, ¿verdad? A cada creyente ocuparse de la salvación, porque la Biblia nos dice, cada uno vele por su propia alma, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con temor y temblor, ¿verdad? La salvación no es algo futuro, no, no. La iglesia salva ya. La iglesia no va a ser salva cuando venga el arrebatamiento, la iglesia es salva ya, por tanto no es algo futuro. Por eso debemos de decir, la pregunta que me hizo mi hermano, dice, hay un engaño de Satanás que hace creer a la gente que somos salvos. No, no es que lo creamos, es que tenemos que estar seguros de que somos salvos, porque si no, sonarán las trompetas, vendrá el Señor, y con creerlo no basta, tenemos que serlo, ¿vale? Pero ya, en la tierra, para que un día nuestra salvación se haga efectiva en el reino de los cielos, ¿verdad? Por tanto, no es algo a futuro, sino que es en el presente, ¿vale? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Bueno, y con respecto, recordáis que ha empezado esto hablando de dos preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta, le vamos a dar respuesta. La primera era, y decía, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? La primera, ¿os habéis dado cuenta? Viene sola. ¿Cómo se justificará con Dios el hombre? Por su fe. Y por su fe en Jesucristo. La fe nos justifica, pero no cualquier fe, solamente la fe puesta en Jesucristo. La primera pregunta ha sido contestada ya. Y la segunda, que es la siguiente, dice, ¿y cómo será el limpio? ¿Cómo será limpio aquel que nace de mujer? Pues lo mismo. ¿Cómo será limpio? ¿Verdad? Como dice, ¿quién subirá a lo alto? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y cómo podemos limpiar nuestras manos y poner pureza en nuestro corazón? Cuando a través del sacrificio de Jesucristo somos rociados, transformados, regenerados y santificados por la sangre del Cordero. Aleluya, gloria al Señor. Ahí están las dos preguntas. ¿Cómo nos justificaremos? Por fe en Jesús. ¿Cómo limpiaremos? Por el sacrificio de este. Amén, aleluya. Espero haber sido de... Miren, yo cuando, después de un tiempo, pedí permiso y a mí siempre me ha gustado estudiar. Y pedí permiso para poder ir a estudiar con unos señores de Asamblea de Dios, el responsable. Yo ya era pastor, ya era pastor aprobado. Y dije algo. Dije, no he aprendido nada nuevo. Digo, simplemente he aprendido
que ellos tienen un abanico como yo, y yo tenía un abanico. Lo que pasa es que yo quería darme aire con el abanico y no sabía utilizarlo porque no lo abría, lo mantenía siempre cerrado. Digo, y estos hombres, aun sabiendo las mismas cosas, teniendo el mismo abanico, me han enseñado a utilizarlo. Y ahora sé abrirlo y veo la amplitud del abanico, ¿verdad? Y eso no aprendí más cosas, de verdad, pero sí que vi el abanico abierto y me hicieron mucho bien, me hicieron mucho bien. Y yo sé que no les he enseñado nada, pero sí que ustedes sé que tenían este abanico, lo tienen. Espero con esto haberles animado. Tampoco les he enseñado a abrirlo porque sabían, pero animarles a que en este aspecto de la salvación, ¿verdad? De esta doctrina de salvación, eh, quieran tenerlo abierto para refrigerarse en el Espíritu de Dios. Así Bueno, que hasta aquí